Cuando uno habla de gente humilde, inmediatamente viene a la mente pobreza. No quiero hablarle de pobreza. La humildad y la pobreza no son sinónimos. ¿Cuántos creen que Dios es humilde? Amén. Yo creo que Dios tiene humildad, pero Dios es el ser más rico que hay en el universo. No quiere decir que para uno tener humildad tiene que hablar de ruina y de pobreza, o que usted tiene que andar andrajoso, o que usted le dé vergüenza ponerse un par de zapatitos buenos porque le van a decir prepotente y orgulloso. Creo que ser vanidoso es estar lleno de lujos de forma extrema, pero que usted tenga un buen relojito, eso es una bendición de Dios. Que usted pueda ponerse un buen pantalón, eso es una bendición de Dios. Y otra cosa es que cuando no hay para el pantalón costoso, usted no se ponga el barato. Eso sí es un problema de orgullo. Creo que cuando hay humildad uno se adapta a las circunstancias. Si hoy se comió pollito, gloria a Dios, y si mañana no hay pollo, gloria a Dios también. El humilde puede soportar la situación. Pero tener pobreza no es sinónimo de humildad. Pero creo que una persona sin humildad no va a llegar a ninguna parte. En la Biblia existe un conflicto teológico, porque Dios le llama siervo a un hombre que los teólogos dicen, pero no debería haberle Dios dicho siervo a esta persona, porque no conocía a Dios. Y hay que saber diferenciar entre un instrumento de Dios y un siervo de Dios. Porque hay gente que son instrumentos de Dios, pero no son servidores de Dios. El servidor de Dios conoce a Dios y vive para Dios. Pero hay instrumentos que Dios usa que es diferente, que en un momento dado pueden ser utilizados por Dios, pero no conocen a Dios. A usted se le puede acercar un borracho y Dios le puede tocar el corazón y decirle, mire, le regalo eso. Ha sido un instrumento de Dios en ese momento, pero siervo de Dios no es. El servidor de Dios no solamente es instrumento de Dios, sino que vive para Dios. Y en la Biblia aparece un hombre llamado Nabucodonosor, que Dios le dice mi siervo, y los teólogos se quedan allí, pero mi siervo, si este hombre era un impío, este gobernante era un pagano, pero existe esa excepción en la Biblia, donde Dios le llama siervo a un hombre que no lo conoce. Y Nabucodonosor tenía el grave problema de la prepotencia, tenía el grave problema del orgullo, y cuando Dios tiene a alguien en sus planes, tiene que atacarle ese mal que ha destruido a mucha gente. El orgullo ha sido terrible para algunos, porque el orgullo no se deja gobernar. El orgulloso se cree más grande, el autosuficiente, y siempre está queriendo ocupar el lugar de Dios. Recuerdo que en el libro de los Hechos aparece un hombre que la Biblia llama Herodes, pero era otro Herodes, no el que mandó a perseguir a los niños en el tiempo de Cristo. Y este hombre estaba impidiendo que la comida pasara hacia una ciudad, hacia Cesarea, si no estoy equivocado. Y la gente vino a suplicarle que abriera el comercio, que se estaban muriendo de hambre, y el hombre sale de su balcón y dice que arengó, mandó un discurso, y el discurso fue tan bueno, el discurso fue tan bello, tan hermoso, que la gente comenzó a sentirse tan halagada, tan satisfecha con las palabras del rey, que la gente gritó, voz de Dios y no de hombre. Pero este hombre dice que no le dio la gloria a Dios, que no se dio cuenta que sus labios en el momento Dios lo había abierto por amor al pueblo que estaba pasando hambre, y le dio una palabra que había resuelto el conflicto. El hombre no le dio la gloria a él, sino que como todo rey se la robó, como todo rey la tomó para sí mismo, para engrandecerse. Y dice que un ángel del cielo cayó y lo mató, y que inmediatamente quedó lleno de gusanos. ¡Qué expectativa! El gran rey hablando desde el balcón con sus ropas reales, el hombre que había dado una palabra que había dejado a un público impresionado, ahora la gente veía saltar y brotar de su carne gusano, porque el ser humano es un instrumento, y en otros casos servidor de Dios, pero no dejamos de ser carne, no dejamos de ser seres mortales. Una cosa es que Dios nos use, y otra cosa es que alguien piense que un ser humano es Dios, que es producto de pura carne, y que tarde o temprano los gusanos se lo van a comer, porque polvo somos y al polvo volveremos.
Si hay algo que ha matado a muchos siervos de Dios, ha sido el orgullo y ha sido la prepotencia. Nabucodonosor era un servidor de Dios, pero Dios se dio cuenta que el hombre era orgullosito, que el hombre era muy coqueto, vanidoso, que se creía el mejor, que no se ponía cualquier marca de zapato, que no comía huevo ni queso, que le gustaba era la lasaña, el pollo a la plancha, que despreciaba a los pobres, que tenía su vanidad. Y Dios dijo: este hombre hay que tratarlo, a este hombre hay que darle unos retoques, hay que pasarle la liga, este hombre hay que quitarle cosas de su vida, porque cuando uno anda con esas mañas raras, sin gritarlo con la lengua, pero con gritos del corazón, le está diciendo a Dios: venga, golpéeme, pégame unos garrotazos, venga y páseme la lima, que ando desordenado, ando soplado, métame la aguja para que se rompa el globo. Lo está llamando. Y Nabucodonosor estaba llamando a Dios. Y yo creo que Dios es bueno para asistir a las invitaciones. Creo que Dios es bueno, que donde hay un orgullosito clamando y diciendo que venga a rebajarlo, creo que Dios se ha vuelto experto y siempre ha sido experto en esas cosas. Y Dios vino y le dio un mensaje: voy llegando, ya el buje en que voy, el caballo en que voy montado está cerca a tu casa, y antes que llegue a pasarte la liga, te lo voy a advertir a ver si tú mismo te corriges. Porque hay dos opciones: o te corriges tú o te corrige Dios. Y hay gente que no se deja corregir. Quiere que Dios pedir perdón, el mismo Dios, a tratar con él para bajarlo de la posición en que se ha montado. Y Nabucodonosor tiene un sueño que un arbolito se cae y se le esparce el fruto y las raíces quedan atadas con atadura de hierro y bronce. Y le llamó la atención el sueño. Y digo: manden a traer a Daniel a ver qué quiere decir eso. Y Daniel vino, se quedó escuchando el sueño y le dijo: mire, mi rey, aquí hay un problema, el arbolito eres tú. Y Dios lo que te está diciendo es que te va a tumbar. Lo que te está diciendo es que te va a derrumbar y que te va a echar de entre los hombres, y vas a habitar con las bestias del campo y vas a comer pasto como los bueyes, y que te van a salir uñas como las aves del cielo, y te vas a bañar con el rocío del cielo hasta que reconozcas que el Altísimo es quien gobierna en el gobierno de los hombres y pone al más vil y menospreciado. Tú estás aquí no porque eres el más grande, te puso porque eres el más pequeño, te puso porque eres el más insignificante. Gente preparada es lo que hay, pero es que Dios pone al quien Él quiere, porque Él quiere. Estás aquí gracias a Dios y deberías estar humillado ante el que te puso, deberías estar sumiso ante aquel que te colocó, deberías darle las gracias, pero estás lleno de orgullo. Tienes tiempo para arrepentirte antes que Dios venga a tratar contigo. Le entró por un oído y le salió por el otro. Nabucodonosor no sabía oír. Nabucodonosor era que va. Es que cuando predican exagera. Esos que llegan a asustarlo a uno diciendo que Dios le va a dar palo. Si Dios es amor, que Dios lo va a golpear a uno, qué vanidad, ni que nada, si esta bendición me la dio Dios a mí. Daniel como que está exagerando, como que es muy fanático el hombre. Bueno, para revelar sueños, para traer una palabra, pero no hay que prestarle mucha atención. Y se estaba paseando por ahí, por los jardines, y cuando este hombre se le sale una palabra producto de su orgullo, y dijo: he aquí la gran Babilonia que he edificado con la grandeza de mi poder, y había un vigilante del cielo observándolo, porque Dios siempre o lo está observando él o tiene a alguien que lo está observando uno. Y cuando el vigilante oyó la palabra prepotente, le dijo: a ti te dice Nabucodonosor, ya ahora mismo vas a ser echado de entre los hombres, vas a comer pasto como los bueyes, te bañarás con el rocío del cielo y te crecerán las uñas como las aves, hasta que reconozcas que es el Altísimo quien gobierna en los hijos de los hombres y pone al que le da la gana para que gobierne. Este hombre tenía un trato terrible, quedó en una
una posición bastante triste y que no iba a salir de la situación hasta que reconociera la grandeza de Dios. Creo que el trato de Dios no depende solo del tiempo de Dios, sino de la corrección de uno, porque entre más uno se demore para aceptar, para doblegarse, para humillarse ante los ojos de Dios, el trato más va a durar, el trato más se va a extender. ¿Por qué tantos años y no hay bendición de Dios? ¿Por qué tantos años y en la misma situación? En vez de estarle echando la culpa a Dios, debe estar examinándose usted mismo, debe estar meditando usted mismo, porque siempre está en lo mismo. Lo que Dios estaba esperando del gobernante era que el corazón se humillara y se doblegara y lo reconociera. Dios, para poder levantar a alguien como su servidor, necesita ver humildad, y si tiene plan con él, no importa dónde tenga que mandarlo al campo, no importa si tiene que bañarse con el rocío del cielo, no importa la posición que deba llevarlo, pero le aseguro que el único que cura el corazón y doblega al ser humano y le enseña y le hace entender que el ser humano no es nada y que el grande ser es aquel que ha pasado por el trato, que ha pasado por la mano de Dios, que Dios lo ha ligado y le ha enseñado el valor de la humildad. Creo que a veces es difícil para muchos aprender la humildad con palabras, aprender la humildad con una enseñanza, aprender a ser humildes solo con un consejo. A veces cuando hay orgullo es muy difícil rebajar a alguien de esa condición. Para uno poder servirle a Dios, para que alguien pueda decir que está diseñado para servirle a Dios, que es un siervo de Dios, debe tener humildad. Si no tiene humildad, creo que va a estar fuera de la lista. ¿Verdad que no hay un líder más terrible, un servidor de Dios, que se cree el mejor, que crea que los demás no sirven para nada y que él es don perfecto, que no se equivoca, que no tiene errores, que no tiene equivocaciones? Si hay algo que Dios le enseña a uno en el Evangelio es a reconocer. Si hay algo que Dios le enseña a uno es que uno está lleno de errores y de equivocaciones, y a veces hay que bajar la cabeza y uno tiene que decir: fallé, me equivoqué, no fue como yo dije. Para poder caminar con Dios se necesita esa cualidad, se necesita humildad.